Ya estamos de vuelta aquí en Noticieros Cable RB. Nos acompaña otra de nuestras psicólogas que es de cabecera y también siempre la tenemos aquí con nosotros para hablar de temas bien interesantes. Es la psicóloga Yasmín Camacho González, que es la titular del Secosama, lo que antes era conocido como CAPA. Yasmín, como siempre, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias y buen día. Buen día. Oye, vamos a hablar de la esquizofrenia porque recientemente se conmemoró este día que sirve pues para visibilizar estas enfermedades, ¿no? Sí, el 24 de mayo fue el Día Mundial de la Esquizofrenia. Es un día que se conmemora, como dices tú, para hacerlo visible. Esta es una enfermedad que es común en nuestra población. El 1% de la población a nivel mundial la presenta. Entonces es muy importante sensibilizar a las personas sobre la atención de la salud mental y se conmemora este día en memoria al doctor Felipe Pinel, que es un médico francés que fue de los primeros en trabajar en la cuestión de la salud mental, en hacer mucho énfasis en la población de que se atendiera y que no eran personas que estaban, como antes lo decían, pues a lo mejor que se les metió un demonio o alguna cuestión. Entonces él hizo mucho trabajo en la cuestión de salud mental. ¿Cómo en qué años, más o menos? ¿Recuerdas? ¿Principios del siglo? Sí, a principios de siglos. Anterior en los 1900. Oye, pues este ya, asunto sí, de yo los sí. siglos ya las edades nos nuestra generación ya rebasó 2 siglos. Oye, pues hablando de eso de la esquizofrenia, todavía en estos días es una enfermedad que no es entendible como tal para muchas personas. Sí, yo creo que nos duele todavía saber y dices, ¿cómo es posible que en este momento muchas personas que están diagnosticadas no estén siendo atendidas, no estén teniendo una calidad de vida, ¿no? Porque muchas personas están, por ejemplo, todavía las tienen encerradas, amarradas, en verdad. Precisamente ayer hablaba con una paciente y me refería de alguien que conocía que tenía esquizofrenia y que la tenían amarrada, literal, o sea, encadenada por cuestiones como por cuidarla, se supone, que porque era violenta. Lo que tú decías, es tan importante trabajar los mitos que existen sobre la esquizofrenia y entender que si una persona está medicada puede llevar una vida totalmente normal, se puede trabajar en estas cuestiones. O sea, 2024, una persona amarrada por esquizofrenia. Porque tendía a ser muy violenta y por su seguridad. Es una enfermedad mental que te decía que la padece el 1% de la población a nivel mundial. Es muy alto, ¿no? Sí, es una de las prevalencias un poquito más altas después de ansiedad y depresión. Y pues es una enfermedad que se caracteriza por una psicosis, que es una pérdida con el contacto con la realidad. Ajá. Alucinaciones, delirios, afecto aplanado, son algunas de las características que se comienzan en las personas, un deterioro cognitivo, también el manejo de las emociones, y pues se presenta en lo general en las mujeres entre la segunda y la tercera década, y el 40% de los hombres la presenta la primera crisis o el primer episodio antes de los 20 años. Antes de los 20 años. Y por lo general es una prevalencia muy similar en hombres y mujeres. Oye, Elisa, y tenemos esa fotografía de los pacientes con esquizofrenia, ¿no? Que bueno, como tú decías, tuvimos que amarrarlo por la situación violenta. En realidad, quienes padecen esquizofrenia tienen siempre ese tipo de cuadros. No, son parte de los mitos que existen de que los pacientes con esquizofrenia son violentos cuando los pacientes son medicados. Por eso es tan importante el tratamiento y la intervención adecuada y temprana. Cuando los pacientes son atendidos y medicados oportunamente, los pacientes no son violentos. Los pacientes pueden manejar toda esta cosa. Desaparecemos o minimizamos los síntomas de las ideas delirantes, que son como de persecución, que por eso el paciente se vuelve violento. Entonces el paciente no es violento. Por eso es tan importante que estén medicados. O sea, no es violento, hay que dejarlo muy en claro. No todos los pacientes, como no todas las personas sin ningún trastorno mental son violentas. Y es importante que esté medicado el paciente. Así es. Ahora, tú eres psicóloga, pero debe de haber hay un trabajo multidisciplinario alrededor de la esquizofrenia. ¿Cómo se da? El trabajo o un tratamiento exitoso para un paciente con esquizofrenia tiene que tener 3 ejes, que es el tratamiento psicofármaco, que es con el psiquiatra, con un médico o con un médico que esté calificado para hacer la intervención. Y también la psicoeducación con paciente y familia, que es como informarles todos los mitos que hay, cómo se maneja, el tipo de actividades que tiene que tener el paciente, y un tratamiento de psicoterapia para el paciente, que es con un enfoque cognitivo-conductual, que es el que manejamos en el Secosama para trabajar todas las cuestiones con el paciente. Entonces, en Secosama, antes CAPA, para que la gente lo pueda identificar, bueno, aunque cambió ya técnicamente, CAPA y Secosama no es realmente lo mismo, ¿verdad? Se ampliaron los programas, ¿no? Se amplió toda la cuestión de salud mental.
De salud mental. Muy bien, retomando el tema. Entonces, el primer paso, obviamente, el psiquiatra o un médico que medica, pero entonces alrededor viene el fortalecimiento de su profesión, de la psicología. Esto es muy importante. Para que un tratamiento tenga éxito con un paciente y para que tengan apego también al tratamiento farmacológico, es muy importante, por eso es la psicoeducación, informarles sobre los beneficios que va a tener para el paciente, el que tiene que tener un apego, tiene que modificar ciertos hábitos, y ya en la terapia el paciente para trabajar todas las cuestiones que pudieran ayudarle a manejar la sintomatología. ¿Es solamente con el paciente, la familia, el entorno? El entorno. Se tiene que trabajar, bueno, por eso es este tipo de fechas o este tipo de entrevistas que hacemos mucho, sensibilizar a la población sobre que es una enfermedad mental y que se tiene que trabajar y tenemos que entenderlo como tal, como una enfermedad. ¿Qué hacen con la familia? ¿Qué hacen con el paciente, Yasmin? Pues se trabaja con el paciente también explicando, ya cuando está medicado, cuando ya está en este tratamiento, ya hizo efecto el medicamento. Esto es muy importante. O sea, nosotros atendemos a los pacientes cuando ya tienen un apego al tratamiento, cuando ya no están en el brote psicótico, cuando ya no traen los síntomas. Esto es importante. Y pues se trabaja sobre la importancia de que la familia entienda que no es un castigo. Muchas familias tienen la idea como que es un castigo o como que el paciente se lo buscó, que el paciente quiere estar así. Se les explica en qué consiste la enfermedad, la etiología de la enfermedad también, que ellos reconozcan los síntomas. Hay tipos de esquizofrenia, entonces que el paciente logre identificar qué síntomas son los que está presentando y cómo también podemos ayudar a identificar los pacientes que tienen estos brotes. Ellos empiezan a identificar también cuándo les va a dar un brote, entonces empezamos a trabajar como estrategias. Ajá, mira, eso es muy interesante. Es decir, cuando está a punto de entrar en crisis, pudiera él avisar a su propia familia. Y él empieza como a hacer estrategias para disminuir esta situación y no se disparen. Ajá. Incluso estando medicando. Ajá, sí, porque hay ciertas situaciones que pueden estar. El éxito del medicamento o el objetivo del medicamento es que estas crisis sean menos frecuentes y que con menos duración. Uh-huh. Con menos duración. Sí, bueno, hay historias terribles, incluso de hospitales psiquiátricos, ¿no? En el propio México o en el mundo, ¿no? De donde pues prácticamente no sé si sodomizaba a los pacientes, no sé, mucha gente murió y vivió pues sufriendo todo eso a lo largo de la historia. Es que hay que entender que la esquizofrenia es una enfermedad crónica, o sea, es una enfermedad que va a durar siempre, pero que puede llevar una vida normal, es parte de los mitos. No todos los pacientes que tienen esquizofrenia tienen que estar en una clínica. De hecho, las clínicas en este momento, lo que se busca esta cuestión de la salud mental a nivel nacional es que el paciente va, se atiende la crisis y se tiene que regresar a casa. El paciente tiene que hacer una vida normal, tiene que empezar a hacer actividades que le permitan mantenerse en contacto con esta realidad y lo ayudamos a salir de ese brote psicótico. Por eso, digamos, la importancia de tener contacto con profesionales de la salud como tú, porque es quien contiene precisamente esta situación, tú y tus compañeras psicólogas ahí en el Secosama. Sí, esa es la importancia, entender que no nada más es medicarlo, tiene que llevar un trabajo psicoterapéutico con un tratamiento, con un enfoque cognitivo-conductual que le permita al paciente hacer esa red de apoyo. ¿Está también vinculado al suicidio? Sí, sí hay un alto índice en los pacientes que tienen las pacientes con esquizofrenia por los delirios, entonces esa parte es importante trabajarla. Los delirios de persecución, alucinaciones, que eso puede detonar a una cuestión de que la persona cometa un suicidio. Y no medicarse, digamos, de forma científica, sino hacerlo, drogarse por otro tipo de métodos, cristal, marihuana, cocaína. Hay pacientes ¿Se tiende a eso? Sí, hay pacientes que tienen un brote psicótico y se convierte en una esquizofrenia derivado al consumo de sustancias. Ah, ok, más bien es... Sí, es como una consecuencia del consumo de sustancias. Correcto. O sea, hay un brote psicótico y se mantiene o se puede llegar a convertir en una esquizofrenia. Oye, ¿cuántos pacientes atienden? Nosotros en Secosama atendemos en promedio entre 100 y 120 pacientes por semana. Tenemos ahorita un alto... ¿100 o 120 por semana? No, muchos. Por semana no, perdón, por quincena me equivoqué. ¿Son muchos? Sí, son muchísimos. Las psicólogas operativas están prácticamente ahorita exclusivas a la consulta. En las actividades preventivas estamos otro tipo de personal que está ahí en la unidad, pero sí tenemos una agenda llenísima. Es una cuestión y la mayoría de los pacientes tienen que ver con salud mental.
Correcto. ¿Pero esquizofrenia en su mayoría? No, sale la prevalencia que tenemos más es ansiedad, depresión. Y intentos o ideación suicida. Suicida. Entonces me equivoqué quizá en la pregunta. Yo decía, ¿cuántos pacientes con esquizofrenia atienden ustedes? No tengo ahorita el dato real, pero sí tenemos pacientes que tienen un trastorno de esquizofrenia diagnosticado y tratado. Así es. El número que tú mencionabas era pacientes en general. En general, sí. Ya me había espantado. Dije, 150, sí, es un número. Un alto índice. No. ¿Y cuánta gente no pide ayuda? ¿Cuánta gente no sabe que tiene esquizofrenia? La mayoría no piden ayuda, la mayoría o saben y no se limitan únicamente al tratamiento farmacológico, aunque los psiquiatras en este momento hacen mucho énfasis en el trabajo interdisciplinario, en esa parte de la mayoría de los psiquiatras que tenemos aquí en nuestra zona. Yo aplaudo el trabajo de nuestros médicos, en verdad hacen mucho hincapié al paciente que tiene que estar en psicoterapia, que no, el medicamento por sí solo no va a hacer los efectos, que tienen que estar en psicoterapia. Algo que ha avanzado, ¿no? Sí. Eso sí ha avanzado a lo largo de los años, Yo creo que ese es uno de los grandes avances que tenemos en salud mental, el entender que no somos una competencia, los psiquiatras y los psicólogos somos un apoyo, somos una red y somos ese tipo de red que la paciente y la familia necesita y la sociedad. Al decir que es una enfermedad crónica, es decir, no es curable, pues. Se mantiene solamente. Se mantiene ahí la enfermedad, pero los síntomas pueden, con el tratamiento adecuado, pueden minimizarse. ¿Podríamos decir que entonces el trabajo de ustedes es hacer consciente al paciente de lo que pasa con él? Sí, que el paciente se dé cuenta que es una enfermedad, que también el paciente logra entender que cuando son alucinaciones empezamos a escuchar o ver o sentir cosas que no son, y después se pueden convertir en algo que se llama paralucinaciones, que quiere decir que yo ya sé que eso no es real, yo sé que esas voces no son reales. Correcto. A lo mejor las sigo escuchando, pero yo ya estoy consciente que esas voces no son reales. Entonces, ese es un gran avance en los pacientes. Y eso se trabaja en la psicoterapia. En la psicoterapia, no con la psiquiatría. No, el psiquiatra medica y todo, y entonces el trabajo se hace acá. Pero los dos son importantes, porque el otro día entramos en una polémica con médicos en rehabilitación y psicoterapeutas, terapistas físicos. No queremos entrar en polémica ahora entre psiquiatras y psicólogos. No, el trabajo es interdisciplinario, es en conjunto y eso marca la diferencia. ¿Verdad? Yo creo que por eso te digo que yo aplaudo el trabajo de nuestros psiquiatras de nuestra zona, de aquí de Río Verde, porque en verdad todos los médicos que tenemos o que vienen a hacer las intervenciones de aquí hacen mucho énfasis a los pacientes de cualquier patología, de cualquier enfermedad, que tienen que ser un trabajo interdisciplinario. Eso es bueno. Por eso precisamente te invitamos a ti como profesional de la salud y más en este día 24, ¿verdad? El viernes 24 de mayo, y esta entrevista la tenemos desde la semana pasada, pero por una o por otra cosa hasta hoy se pudo hacer realidad. Oye, y en muchas ocasiones, ¿no? Incluso hasta se habla de exorcismos, ¿no? Sí, los de eso hacen, y yo digo, y a veces la gente abusa de las familias, no de la necesidad de encontrar una cura, entonces empiezan a hacer eso, que los exorcismos, que ese tipo de decir que está poseído, y entonces por eso era que los pacientes sean tratados de esa manera, o sea, se diagnosticaban o identificaban los síntomas y en automático los metían en cautiverio prácticamente, y pues obviamente eso hacía o aceleraba los brotes de los pacientes. Sí. Imagínate estar alguien con alucinaciones o delirios de depresión y todavía tenerlo encerrado todo el tiempo. Encerrado. Pues no. O aventándole agua bendita, ¿no? Pero bueno, bueno, para muchas creencias puede funcionar, pero no precisamente para ello. Nosotros siempre le decimos a la familia, lo que usted crea que le hace bien, pero no puede dejar el medicamento, no puede dejar la psicoterapia. Así es. O sea, oye, ¿y algunos síntomas tempranos cuáles pudieran ser? Pues los delirios, las alucinaciones, el que la persona se empiece a aislar, también es una sintomatología, que la persona se empiece a aislar por miedo a que la gente está hablando de ellos. El afecto aplanado quiere decir que me da lo mismo todo, no siento nada. Estos son algunos de los síntomas que puedan estar presentando. Oye, pero ahorita algunos candidatos tienen delirios de triunfo, ¿no? ¿Esos no son esquizofrénicos? Esa viene otro costal, ¿verdad? Ahí hablaríamos de otras patologías. Ese es otro tipo de delirios. Yasmín, muchísimas gracias por tus conocimientos. Y bueno, pues 24 de mayo es el día, es internacional, ¿verdad? Por la fecha que nos platicabas, Día Mundial de la Esquizofrenia. No es tanto para celebrar, sino para visibilizarla y hacer conciencia con entrevistas y con conocimientos y términos como los que manejamos hoy, pues para que las personas con esta enfermedad, con esta condición de vida, pues la vayan atravesando de una mejor manera, al menos de una manera más humana. Sí, ¿no? Y un acompañamiento que les permite tener una calidad de vida y una vida digna. Eso, muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por el espacio.